presenta signos y síntomas como vómitos, ronchas, sensación de picazón alrededor de los labios o la boca, tos o dificultad para respirar, posiblemente pueda tratarse de una alergia alimentaria. Bienvenidos a nuestro webinar. Soy Cintia Macías, representante de MEDEC. Es un gusto para nuestra compañía de medicina prepagada poder compartir este espacio formativo y educativo, cuyo propósito es brindar información de salud que oriente a todas las familias ecuatorianas. Desde ya agradecemos a todas las personas que se están conectando a nuestra página de Facebook. No olviden que para poder recibir el certificado de asistencia virtual es necesario que usted nos deje sus nombres y correo electrónico durante la transmisión en vivo. Así que hoy trataremos el tema alergia a la leche de vaca, donde participará el doctor Iván Salazar, quien forma parte de la red de médicos de MEDEC, empresa con 24 años de experiencia en el mercado de la salud. A continuación, los invitamos a que conozcan un poco más de su trayectoria profesional. Médico general en la Universidad de Cuenca. Tiene una especialización en inmunoalergología en el Hospital Necker Enfant Malades en la Universidad René Descartes y en el Instituto Pasteur de París. Es miembro del staff médico del Grupo Hospitalario Kennedy, prestador y accionista de MEDEC. Existen ciertos alimentos que pueden generar en las personas una reacción del sistema inmunológico al poco tiempo de haberlos ingerido. La leche de vaca es uno de ellos, una alergia alimentaria la cual es más común en niños que en los adultos. Sus síntomas pueden variar de persona a persona y pueden ser leves o graves. Para conocer más de aquello, les cuento que el doctor Iván Salazar ya se encuentra preparado. Presten atención a las indicaciones de nuestro especialista. Bienvenido, doctor. Gracias, Cintia, por haber invitado a este webinar, igual a MEDEC, para compartir ciertos acápites, ciertos temas interesantes dentro del campo de la medicina, como es este tema de la alergia a la leche de vaca. Comenzaré indicando de que para hablar de este tema siempre es necesario mejor informar con anterioridad a las personas que nos están escuchando ciertos términos que manejamos dentro del campo de la medicina que tienen que ser conocidos antes de exponer la charla. Comenzará indicando qué es, por ejemplo, la alergia. La alergia es una afección en la que el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a una sustancia extraña. La alergia a alimentos igual es una reacción molesta o peligrosa del sistema inmunitario tras haber ingerido un alimento determinado. Entonces, una alergia es una reacción del sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las personas normales. Antígeno. El antígeno es una sustancia que al introducirse en el organismo de una persona provoca una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Hipersensibilidad, la van a escuchar ustedes también muchas veces dentro del campo general de la alergia, es la excesiva o inadecuada respuesta del sistema inmunitario frente a estos antígenos externos. Estos antígenos pueden ser ambientales, alimentarios, medicamentos o contacto con ciertas pelusas o pelos de perro o de gato. Anticuerpo esta sustancia es segregada por unos de los elementos que contiene la sangre, que son los linfocitos, para combatir lo que provoca el ingreso de estos antígenos
llámese sustancias externas. Atópico es un término griego que significa fuera de foco. El atópico es un término que hace referencia a una reacción de respuesta exagerada del sistema inmunitario. Concepto, tenemos que decir que las proteínas de la leche de vaca se encuentran entre los primeros antígenos con los que el niño tiene contacto. Denominamos alergia a las proteínas de la leche de vaca a todos aquellos cuadros clínicos de mecanismo inmunológico comprobado, incluyendo tantos las reacciones mediadas por una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, o de hipersensibilidad, como las producidas por mecanismos no inmunológicos, que son reacciones no mediadas por inmunoglobulina E. En este contexto, las reacciones de hipersensibilidad inmediata o mediadas por esta inmunoglobulina E son las que presentan una sintomatología común fácilmente reconocible y comprobable. En las no mediadas por esta inmunoglobulina E, es decir, que no entra el sistema inmunológico, habitualmente cursan con síntomas o molestias gastrointestinales que pueden repercutir en el estado nutricional del niño, en el crecimiento, y que mejoran estas al retirar las proteínas de la vaca de la dieta y reaparecen tras su ingestión. Hay factores favorecedores de esta sensibilización. El desarrollo de la sensibilización alimentaria depende de la predisposición genética y a estas proteínas alimentarias. Esta predisposición genética está más o menos en el índice del 41 al 73% de niños con alergia a las proteínas de leche de vaca que tienen antecedentes atópicos familiares. Atópicos, como dije, hacen referencia a la forma que tienen ciertas personas de reaccionar excesivamente ante sustancias o estímulos externos. Una mayor manifestación de inicio precoz de esta atopia está entre los lactantes nacidos de madres con problemas de alergia, con problemas de atopia, que entre aquellos que la enfermedad atópica está presente en el padre. Entonces, ¿qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca? Es una alergia a una proteína llamada caseína. Todas las leches la contienen, pero en la leche de vaca es el mayor porcentaje que podemos encontrar. Vamos a hablar algo acerca de la naturaleza de este antígeno. La leche de vaca contiene más de 40 proteínas. Todas ellas pueden actuar como antígenos en la especie humana. Los alergenos principales, estas proteínas principales son la beta-lactoglobulina, la caseína, la alfa-albúmina y la ceroalbúmina. Entrando ya a desarrollar un poco de las manifestaciones de la clínica de esta alergia a las proteínas de vaca, diversas situaciones clínico-inmunológicas, desde la hipersensibilidad inmediata sin síntomas demostrables y otros con síntomas generales que pueden afectar a varios órganos, pasando por las formas con síntomas localizados. En la mayoría de los casos, los síntomas empiezan al inicio de la lactancia artificial, es decir, cuando el niño comienza a tomar leche de tarro, generalmente después de un periodo más o menos prolongado. En la mayoría de los casos, la sintomatología se inicia
en el primer año de vida y es excepcional su inicio después de los 2 años. Los síntomas suelen ocurrir a los pocos minutos de la ingesta después de haber tomado el biberón y antes de la hora de haberlo tomado. Existe sintomatología o manifestaciones cutáneas a nivel de la piel que la gran mayoría de niños con alergia a las proteínas presentan más o menos más de un síntoma. Cabe indicar que hay la presencia de un eritema, es decir, enrojecimiento de la piel, urticaria, lo que se conoce vulgarmente con el nombre de ronchas, y angioedema, que ya es una reacción de las mucosas, además de la piel, con edema, hinchazón de los párpados, hinchazón de los labios, hinchazón de la lengua, cuya primera manifestación, incluso única a veces, puede ser el rechazo del biberón, a no querer tomar el niño la leche de vaca. Como sintomatología digestiva, las manifestaciones gastrointestinales agudas también pueden ir acompañadas de náusea, vómitos, cólicos, diarrea, heces blandas que pueden estar acompañadas de sangre, además de cólicos, irritabilidad que pueden presentarse solas o con varios síntomas. Además de estos síntomas digestivos, se encuentran también síntomas respiratorios, consistentes estos en sonidos llamados sibilancias, el pecho silba, un estridor a nivel bronquial, tos. Hay manifestaciones de rinoconjuntivitis, es decir, manifestaciones a nivel de nariz y de ojos enrojecidos. Son afectaciones excepcionales, estos como síntomas aislados. Y una de las que nos debe preocupar en forma absoluta se puede presentar la anafilaxia. Esta es una reacción alérgica grave que puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden ser potencialmente mortales. Son cuadros graves de compromiso vital en los que existe un edema de glotis, un choque anafiláctico y cuadros generalizados con compromisos de otros órganos, baja de la atención, pérdida del conocimiento. Resumiendo, podemos decir que a nivel respiratorio existe moqueo, ruidos al respirar, tos. A nivel de piel encontramos eczema, erupciones cutáneas. Y a nivel digestivo, regurgitación, vómito, diarrea, estreñimiento, cólico y negativa a tomar el biberón. Continuando con estos temas que son muy importantes a nivel de la piel, el eritema, el prurito, el enrojecimiento, la comezón, el angioedema pueden ir acompañados además de dolor abdominal agudo o una dificultad para respirar. Entrando ya al diagnóstico, esto aquí en alergología en forma general es la historia clínica, un dato muy importante que se tiene que tener mucha precaución. Hay que llegar a la demostración y a la realización de la existencia de IgE, la inmunoglobulina E específica a nivel de laboratorio, frente a las proteínas de la leche de vaca, como les mencioné, la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoglobulina, la caseína, y también podemos llegar a demostrar esta alergia a las proteínas de la leche de vaca con la realización de ciertas pruebas, las llamadas pruebas de prick test o las pruebas de provocación, esto sí realizado con personal médico calificado. Cambiando ya, entramos ya al tratamiento. El tratamiento, hablamos de una dieta de eliminación,
que esta dieta de eliminación tiene que estar exenta de estas proteínas de la leche de vaca. Esta eliminación debe ser estricta. Si el niño recibe lactancia materna la mayor parte del tiempo posible, efectuando la madre también una dieta de eliminación de las proteínas de la leche de vaca, porque estas proteínas pasan a través de la leche materna. Dentro del tratamiento existen las fórmulas de sustitución que se llaman las leches de tarro. Para la alimentación de estos lactantes se dispone de varios tipos de fórmulas, unas a base de proteínas de soja o de soya, otras de hidrolizado de proteínas y otras a base de caseína, cero proteína o soja más colágeno de cerdo y fórmulas alimenticias, otras a bases de aminoácidos. No puede utilizarse otro tipo de leches de otros mamíferos como son de cabra, de oveja, por su similitud con la leche de vaca. Esto es lo que podría en forma general manifestar de esta enfermedad, de esta alergia a las proteínas de leche de vaca. Cintia, si usted tiene alguna pregunta sobre este tema de los que han acudido a esta charla. Muchas gracias, doctor Salazar. Luego de habernos compartido los puntos más importantes del por qué un paciente puede ser alérgico a la leche de vaca, ahora vamos a entrar a la sección de preguntas con nuestro especialista, quien responderá a las inquietudes de aquellas personas que nos escribieron al correo electrónico webinar@medexa.com. Empezamos con la primera pregunta. Una mujer de 26 años de edad menciona que hace 6 años atrás le diagnosticaron que tiene una alergia severa a la leche de vaca. Ella pregunta, ¿se puede curar la alergia? Y si existe algún medicamento o tratamiento que pueda ayudarla. Contestando a esta interesante pregunta, debo indicar que lo que manifiesta la paciente en este caso fue diagnosticada de alergia severa, de alergia grave a los 20 años de edad. Debo indicar que en las personas adultas es excepcional la alergia a las proteínas de la leche de vaca. No sé qué tipo de exámenes o pruebas realizaron para llegar a ese tipo de diagnóstico de alergia severa grave. No sé cuáles serían las manifestaciones para llegar a ese título de alergia grave. Como escucharon en la charla, alergia grave sería ya una reacción de anafilaxia, en donde la persona, al ingerir el alimento, en este caso las proteínas de la leche de vaca, como reacción presenta una baja de tensión, pérdida del conocimiento, es decir, un shock anafiláctico, que es una reacción efectivamente grave y esa persona no podría volver a exponerse a este tipo de proteínas porque la reacción puede ser en igual intensidad o mucho más grave que pueda poner en riesgo la vida de la persona. Las alergias mediadas por inmunoglobulina E son las que no se curan. Las alergias no mediadas por inmunoglobulina E, que se llamaría una intolerancia, esas sí se curan. Dentro del tratamiento es la evicción, es no consumir las proteínas de la leche de vaca y que sea sustituida por otro tipo de proteínas de soja, proteínas de almendras, leche de almendra, leche de coco. Otra de las consultas que nos realizan, ¿es necesario consumir algún sustituto de calcio, ya que por el hecho de no consumir leche podría existir déficit del mismo? ¿Y qué alimentos le recomendaría?
Interesantísima la pregunta porque en este caso no es necesario el consumo de calcio adicional. Nosotros encontramos los diferentes tipos de minerales o vitaminas en nuestra alimentación. En el caso específico del calcio, debo manifestarles que es recomendable encontrar este calcio en diferentes productos como la yema del huevo, verduras, legumbres, frutos secos, sardinas, hígados, langostino, salmón enlatado con su esqueleto y una serie de productos más. O sea que la fuente de calcio es fácilmente encontrada en nuestra alimentación. Ahora nos cuentan el siguiente caso. No sabía que era alérgica a la leche de vaca. Tomaba mucho y la reacción más fuerte era que me desmayaba e incluso en una ocasión llegué a perder la conciencia. Ahora indica la paciente que ha suspendido por completo y de repente consume leche, pero en ocasiones menciona que tiene dolor de cabeza, pero ya no presenta los síntomas como antes. Su consulta es: ¿esto es un indicador de mejora o significa que tiene menos alergia? Normalmente, si la persona ha tenido una reacción como la que manifiesta de haber perdido el conocimiento, habría que investigar bien, porque si presentó en aquella oportunidad una reacción fuerte, grave, después de haber ingerido la leche, tenemos que recordar que tanto las aves como el ganado utilizan ciertos medicamentos para sus diferentes tratamientos y estos medicamentos pueden ser encontrados dentro de la leche o dentro de una carne de pollo, de la carne de vaca. Entonces es más que seguro que esta paciente pueda ser una persona alérgica a algún medicamento que en ese momento justamente encontró este medicamento y que no sea la leche la que produjo esta reacción, sino el medicamento. ¿Por qué? Porque si fuese la leche, no es que desaparece la sensibilidad, esta sensibilidad se mantiene. Si cortó de tomar leche y vuelve a tomar leche, si fue alérgica, volvería a presentar la misma reacción o alguna reacción. Otra de las inquietudes que nos enviaron: ¿qué tipo de leche vegetal es la más recomendable para sustituir la leche de vaca? Se puede sustituir la leche de vaca en el caso de ser alérgica a esta proteína de la leche de vaca por leche de coco, leche de almendras, bebidas de avena, leche de soya. El mejor sustituto es la leche de soya. Ahora tenemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia a la lactosa y qué exámenes se pueden hacer para determinar la enfermedad? Bien, como había manifestado, la alergia es una reacción inmunológica del organismo manifestando una reacción al ingreso de una proteína extraña. La, la intolerancia, que es un término muy confundido entre alergia e intolerancia, no tiene nada que ver con el sistema inmunológico. Es decir, no es, como manifesté en la charla, no es el sistema inmunológico. La inmunoglobulina E no participa. Entonces, para el diagnóstico se debe realizar pruebas, las pruebas del prick test, que se llama, con dosificación específica de esta inmunoglobulina, de estas proteínas, de la lactoglobulina, la beta-lactoglobulina, de la caseína. Debo manifestar que la intolerancia es una reacción del organismo a no digerir esta azúcar de la lactosa, que es un azúcar, por falta de una enzima que se encuentra en nuestro intestino llamado lactasa.
Entonces, la clínica va a ser la diferenciación y vamos a llegar completamente al diagnóstico entre alergia e intolerancia, que son dos términos muy confundidos, pero son términos muy diferentes. Un joven nos comenta lo siguiente: fue muy difícil llegar a mi diagnóstico de alergia a la leche de vaca. Al principio no sabía que lo tenía y pasé por muchos médicos hasta que mi gastroenterólogo me pidió un examen de alergias alimentarias, donde determinaron lo que tenía. La pregunta sería: ¿cuáles son los principales signos para detectarla y cuál es el especialista que podría ir para no tener dificultad? Como había manifestado, dentro de la sintomatología o las molestias que puede presentar o presenta el paciente, están efectivamente los sistemas o los órganos afectados: el sistema digestivo, el sistema respiratorio y la piel. En el sistema digestivo, pues existen muchas manifestaciones, muchos signos, síntomas. Como había manifestado, regurgitaciones frecuentes, vómito, diarrea, cólicos, rectorragia, constipación, un eritema a nivel perianal, eh, eczema a nivel de piel, ronchas, enrojecimientos. Esas serían más o menos las manifestaciones que deben hacer pensar al médico en que luego de la ingesta del alimento, en este caso la leche de vaca, se provocan ese tipo de manifestaciones. Normalmente las reacciones de alergia se presentan inmediatamente o en menos de una hora de haber ingerido este alimento. Si la reacción se presenta muchas horas después, ya no es una reacción alérgica, es un problema de intolerancia a ese alimento. Y debe recurrir efectivamente donde un alergólogo para que haga una investigación acerca de esta verdadera reacción a estas proteínas de la leche de vaca. El alergólogo va a proceder a hacer los exámenes con las pruebas de prick test, una dosificación a nivel de laboratorio de diferentes inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E total y las específicas de este tipo de proteínas de la leche de vaca. Otra persona nos indica: si soy alérgico a la leche de vaca, entonces tampoco podría consumir el kéfir, un derivado lácteo. El kéfir es un yogur búlgaro que es un producto lácteo que sirve para mejorar la digestión. Este yogur búlgaro se prepara con extractos, con fermentos a base de hongos y a base de bacterias, lactobacillus, pero que no eliminan las proteínas de la leche de vaca. Es decir, el paciente no puede consumir este producto porque es un derivado lácteo. Finalmente tenemos la siguiente consulta: ¿a un niño a qué edad le puede aparecer la alergia a la proteína de leche de vaca y qué alimentos contienen proteína de leche de vaca para evitar consumirlos? Normalmente la edad de presentación en un niño de la alergia a las proteínas de leche de vaca se presenta antes del primer año de vida. Es muy excepcional después de los 2 años. Como alimentos, pues se pueden encontrar este producto en galletas, en pasteles, repostería en forma general, en ciertos chocolates con leche, en ciertos caramelos con leche, en ciertas margarinas. Podemos encontrar este tipo en cremas de cacao, papillas de cereales. Esos alimentos deberían ser evitados en el niño con ya alergia a las proteínas de la leche de vaca. Saludamos a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión de Facebook Live. También queremos agradecerle al doctor Salazar por su destacada participación y a la vez brindarnos recomendaciones médicas sobre este tipo de alergia alimentaria.
que comúnmente se puede presentar en lactantes y en niños. Gracias, Cintia, nuevamente a MEDEX también por haberme invitado a este tipo de charla. Estoy a las órdenes siempre, y como recomendación indicarles sobre todo a las madres de familia que al ver u observar alguna reacción en su niño que presente especialmente en los primeros meses de vida una reacción como las que he manifestado en esta charla, indicar a su pediatra, acudir donde su pediatra y solicitarle que este tipo de patología sí debe ser manejado conjuntamente con el pediatra y el alergólogo. Estoy a la disposición, lógicamente. Yo trabajo en la clínica Kennedy de la Ciudadela Kennedy Vieja y en la clínica Kennedy de San Borondón. Si mis servicios los necesitan, encantado de la vida, estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Salazar, y a todas las personas que nos acompañaron en esta propuesta educativa de MED. Queremos recordarles que si usted se ha perdido algún tema que hemos transmitido por Facebook, puede volverlos a ver a través de nuestra cuenta de YouTube, donde puede suscribirse al canal MEDEXA, activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo contenido reciba las notificaciones. Para finalizar, queremos invitarlos a leer nuestra revista digital MEDEC, donde podrá conocer temas de interés como lo que puede producir el COVID-19 en los niños, junto al pediatra perfecto al niño. Y también, si quiere conocer cómo se diagnostican las lesiones en las rodillas, tendremos datos interesantes del doctor Iván Argencio, especialista en traumatología. Toda esta información la puede encontrar a través de nuestras redes sociales y portal web www.meded.es. Nos vemos hasta la próxima.